Bueno, vamos con el primer problema. Los problemas que vamos a ver hoy están sacados de pruebas de acceso a la universidad. Pero bueno, lo de menos, lo importante es ver los distintos, repasar un poco, decirlo un poco para ir tocando todo lo que tenemos que saber, ¿vale? Dice, suponga que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es circular y de radio 1,5 por 10 a la 11 metros. Calcule razonadamente la velocidad de la Tierra y la masa del Sol. Todas las respuestas. Y luego nos pedías que si el radio orbital disminuyera un 20%, ¿cuáles serían el periodo de revolución y la velocidad orbital de la Tierra? Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de teoría, de algunos conceptos de teoría imprescindibles para saber qué estamos haciendo, ¿vale? Vamos a empezar vamos a deshacer aquí. Vamos a recordar las componentes intrínsecas de la aceleración, que son muy importantes en física. Bien, había dos, una que era la componente tangencial, otra la normal. La aceleración normal la podemos expresar de esta forma. Voy a ser yo siempre un poco escrupuloso a la hora de escribir los módulos. En vez de escribir aquí simplemente v al cuadrado, el módulo de v. ¿Vale? La aceleración normal es igual al módulo de la velocidad al cuadrado a partir del radio de curvatura y un vector unitario en la dirección normal. Esa es la definición. Ahora vamos a verlo con un ejemplo y lo iremos recordando un poco. Y la aceleración tangencial se define como la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo de un vector unitario u, que me indica dirección y sentido de este vector. Recordad que los vectores tienen módulo, dirección, sentido, punto de aplicación. Bien, ¿esto de qué va? Vamos a ver. Vamos a verlo en uno de los casos que más nos va a interesar, que son movimientos circulares. El movimiento circular, sin más, ¿vale? No uniforme, sino que pueda variar el módulo de la velocidad. Cuando hablamos de movimiento circular uniforme, y que hablaremos de él, estaremos refiriendo a un movimiento circular en el que el módulo de la velocidad es constante. Si consideramos un movimiento circular en el que la velocidad, el módulo de la velocidad puede variar, pues me vais a permitir aquí la licencia de decir que esto es una circunferencia, y esa sería la trayectoria que describe un móvil que tiene un movimiento circular. Y vamos a decir que este es el centro de esa circunferencia que describe el móvil. Bueno, vamos a dibujar con colores, por ejemplo, rojos, los vectores. Cuando el móvil esté, por ejemplo, pasando por aquí, si se mueve en la dirección, en el sentido opuesto a los ojos del reloj, pues este podría ser el vector velocidad. Vamos a dibujar la recta que une ese punto de la trayectoria con el centro. Ese sería el radio. Este es el radio. Con el radio de la circunferencia, por supuesto. Y las componentes intrínsecas de la aceleración. Pues fijaos, esto de que es normal, que quiere decir perpendicular, ¿perpendicular a quién? Al vector velocidad, a la trayectoria que está siguiendo. Este de aquí. Este sería a lo largo del radio. Y la aceleración normal, perdón, la aceleración tangencial, pues vamos a dibujarla en color verde, por ejemplo. Si considero que el móvil está aumentando el módulo de su velocidad, pues tiene la misma dirección y sentido que el vector velocidad. Recordar que el vector velocidad siempre, siempre, siempre es tangente a la trayectoria. Me va marcando la trayectoria. Si estoy hablando de un movimiento circular, en cualquier punto, el vector velocidad es tangente a la trayectoria. Está indicando cómo va variando la trayectoria. Y eso tiene una razón, que es que el vector aceleración, el vector, vamos a hacerlo bien. El vector velocidad, que es el vector que me indica cómo varía la posición al pasar el tiempo. Y por definición matemática y definición de derivada, es la recta tangente
en cada punto de la trayectoria. Bien, entonces aquí en verde diríamos, este es el vector de velocidad, esta es en verde la componente tangencial de la aceleración y en negro la componente normal. Entonces, como veis, lo de tangencial, pues eso, de la trayectoria, tangente a la trayectoria, entonces tiene la misma dirección que el vector de velocidad. Si tiene la misma dirección y el mismo sentido, estaríamos hablando de que el vector de velocidad está aumentando su módulo. Si tuviese el sentido contrario, que estaría disminuyendo su módulo. ¿Vale? Pues ahí veo eso de tangencial y normal, lo que significa. Y más en particular, ¿qué significan estos vectores? El vector acelerado de la componente normal será distinta de cero si el móvil está variando la dirección en la que se está moviendo. En una trayectoria circular, evidentemente, el vector velocidad, su dirección, que recordar es la... Vamos a escribirlo. Si yo tengo un vector, que sea, tengo aquí la recta que lo contiene. Vamos a ponerlo en color rojo también. Estoy hablando del vector de velocidad. Vector de velocidad. Todo vector tiene punto de aplicación, el origen, módulo, que es lo que mide. La dirección es esta recta de puntos, que es en la que está incluido el vector, que es un segmento, siempre. La flecha me indica el sentido, punto de aplicación, dirección, sentido, módulo. ¿Vale? Lo tengo todo. Bien. Entonces, si la aceleración normal fuese cero, querría decir que me estoy moviendo en línea recta, porque la dirección no cambiaría nunca. Si la aceleración normal es distinta de cero, es que está variando. Y en un movimiento circular hay una variación constante. Y este radio de curvatura sería el radio de la circunferencia. Y este módulo de u al cuadrado es la velocidad del móvil que estoy viendo yo cómo se mueve. La aceleración tangencial, ¿qué información te da? Como veis, si es igual a cero, el módulo de la velocidad no cambia. Te estás moviendo todo el rato con velocidad constante en cuanto al módulo. Bueno, entonces, un movimiento circular uniforme, ¿qué es? Aquel en el que la aceleración normal tiene un valor constante. Fijaos que si hablo de un movimiento circular uniforme, quiere decir dos cosas: que la velocidad, el módulo, es constante y que la aceleración normal también lo es. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí tengo que el numerador es velocidad, módulo de velocidad al cuadrado, y como es uniforme, no varía. Y si te estás moviendo un círculo, este radio de curvatura coincide con el radio de la circunferencia, y entonces tampoco varía. Otra cosa importante, si tengo un movimiento circular uniforme, digo, oye, el módulo de la velocidad es constante, no va a variar. Bueno, ¿y puedo yo conocerle? Fijaos que solo en un movimiento circular uniforme me puedo definir el periodo. ¿Qué es el periodo? El tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Acabamos de ver ondas donde el periodo era el tiempo en realizar una oscilación completa. Siempre que el periodo quiere decir que el movimiento se repite. Solo si el módulo de la velocidad es constante, en un movimiento circular podemos definir un periodo, porque si no fuese constante, si el módulo de la velocidad variase, no tardaría lo mismo entonces en dar cada vuelta, iría variando. Entonces, no, el tiempo que tarda en dar cada vuelta cambia. Bien, entonces tenemos que ese es el tiempo que tarda, este es el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Muy bien. Y el móvil se está moviendo a una velocidad constante, módulo de v. Vale. Y entonces, el módulo de la velocidad, ¿a quién es igual? Yo la definición más sencilla que sé de velocidad es espacio partido tiempo. ¿La podemos aplicar aquí? Sí, porque es un movimiento con un módulo de velocidad constante. No va a cambiar, todo el rato es la misma. Vale. Y sé cuánto tiempo tarda en dar una vuelta. ¿Y qué espacio recorre al dar una vuelta? La longitud de la circunferencia, que es 2pi por r. Por eso, siempre en un movimiento circular uniforme, vamos a tener esta relación. Por cierto, muy importante,
Si ya estáis en física de segundo de bachillerato, recordad, en una circunferencia su longitud es 2pi por r. El área de la circunferencia en el plano es pi por r al cuadrado. Si tengo una esfera en 3 dimensiones, el área externa, en la superficie externa, vamos a llamarla así, es 4pi r al cuadrado. Estas formulitas las tenéis que saber. Y el volumen que ocupa en 3 dimensiones la esfera es 4/3 de pi por r al cubo. Estas expresiones, estas igualdades, se dan por sabidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cualquier problema de física de segundo de bachillerato te pueden hablar del volumen de una esfera, tal. Por ejemplo, si te hablan de la densidad de un cuerpo, es masa partido volumen. Oye, un cuerpo esférico. Pues si es esférico, el volumen es 4/3 de pi por r al cubo. Bien. Pues vamos a seguir con alguna cosa más. Voy a borrar un poco por aquí. O vamos a borrar todo mejor. Y vamos a hablar de fuerza centrípeta. En cinemática, en el estudio cinemático, que es el estudio del movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas siempre son las fuerzas, las interacciones entre cuerpos. Si hablamos de un movimiento circular uniforme, siempre vamos a hablar de una fuerza centrípeta. La fuerza que es, a ver, en dinámica. Si hablo de fuerzas, estamos hablando de dinámica. Pues tacho aquí. Se nota que todavía no sé editar vídeos, ¿no? Bueno, pues la perfección no se puede alcanzar. Vale. Si hablo de dinámica, donde ya me interesan a mí las fuerzas que son las causantes de movimiento, yo lo que tendría aquí, movimiento circular uniforme, habíamos dicho, este es el centro, vector velocidad, solo hay componente normal de la aceleración, por ejemplo, está aquí, y esta es la fuerza centrípeta. Tiene la misma dirección y el mismo sentido que la aceleración normal. Claro, fijaos que en la segunda ley de Newton, que dice que si yo tengo un cuerpo sometido a una o varias fuerzas, esto es el sumatorio de las fuerzas, dependiendo de cuántos cuerpos estén interaccionando con él, esta es la ley general. Si solamente, si este cuerpo, que es el que estoy estudiando, es un movimiento con su trayectoria circular, quiero saber su velocidad, su aceleración, quiero saberlo todo. Si solo está actuando con otro cuerpo que está aquí en el centro, aquí ya estaríamos considerando que aquí hay otro cuerpo, siempre aquí hay una fuerza, hay una interacción, ¿vale? Entre este cuerpo que está girando alrededor de este cuerpo. Pues esta masa es la masa de este cuerpo que está girando, que es el que yo quiero estudiar. Yo quiero estudiar su movimiento. Y estas son las fuerzas que sufre este cuerpo. Esta es la aceleración de este cuerpo de aquí pequeño. Este cuerpo de aquí. De este cuerpo de aquí, esta es su masa, esta es su aceleración y estas son las fuerzas, en este caso debidas solamente a este cuerpo. Bien. Vale. Pues claro, si solo existe esa fuerza, es una fuerza centrípeta porque es la que le obliga a describir una circunferencia y entonces el módulo de esa fuerza centrípeta, como ya sé que esta aceleración en general tiene las dos componentes, tangencial y normal, pero si el movimiento es circular uniforme, solo tiene la componente normal. Entonces el módulo de la fuerza centrípeta es igual a m por el módulo de la aceleración normal. ¿Y qué acabamos de ver antes cuando he descrito las componentes de la aceleración? Que el módulo de la aceleración normal está aquí. ¿Y la dirección y sentido? Dirigida hacia el centro. ¿Vale? Entonces vamos a ver durante este año quiénes son los causantes de esta fuerza centrípeta. Vamos a ver en este problema qué es la fuerza gravitatoria, pero también podría ser la tensión de una cuerda. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, los lanzadores de peso que giran en torno a sí mismos, y entonces está el peso,
unido a la cuerda, está girando ese peso, realizando círculos, y la causante de esa fuerza es la tensión de la cuerda que está agarrando, está sosteniendo al peso. Y otro caso que veremos es la fuerza magnética, ¿vale? Donde veremos también movimientos circulares uniformes, pero ya llegaremos a electromagnetismo. Bueno, pues sin más, que ya hemos hecho bastante, vamos a la resolución del problema. Entonces, el primer apartado, que me pregunta cuál es la velocidad de la Tierra alrededor del Sol en su órbita, y me pregunta cuál es la masa del Sol. Entonces, el primer apartado, yo lo que tendría es, me dicen que la Tierra, aquí entonces, en el centro está el cuerpo causante de la fuerza centrípeta. Aquí está la Tierra, por ejemplo, si considero que gira en el sentido contra los ojos del reloj, este es el vector V, este es el vector posición. Si considero el sistema de referencia con origen en el Sol, pues este es el vector de posición que parte del origen del sistema de referencia y va hasta la partícula. En este caso, esa partícula que estoy viendo en movimiento es la Tierra. Entonces diríamos, por ser una órbita circular con movimiento uniforme, en las leyes de Kepler, se deduce que si la órbita, en vez de ser una elipse, es circular, la velocidad tiene que ser constante. Y ya hemos visto que el módulo de la velocidad tiene que ser igual a 2pi por r partido del periodo. ¿Vale? Ya que he comentado eso de las leyes de Kepler, se puede deducir que el módulo de r por el módulo de v, la posición 1, cualquier posición, por el seno del ángulo que forman r y v, tiene que ser igual. Esto tiene que ser constante. También aparece por la conservación del momento angular. ¿Vale? En una órbita elíptica, en la que consideramos aquí, por ejemplo, el Sol, y estamos estudiando el movimiento de la Tierra, ¿vale? Pues el vector velocidad, que siempre va a ser tangente a la trayectoria, y el vector posición, siempre se va a tener que cumplir esto, donde este es el ángulo que forman R y V, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Si el movimiento es una circunferencia, R y V siempre van a formar 90 grados. Y si es una circunferencia, la distancia al centro, al Sol, va a ser la misma. Entonces se simplifica todo y lo único que queda es que la velocidad va a ser constante en cualquier punto de la trayectoria, si es circular. En el movimiento de los planetas alrededor del Sol, las órbitas son elípticas en realidad, pero no es mala aproximación. No es mala aproximación considerar un movimiento circular. Son elipses, pero con poca excentricidad, que se dice. Bien, entonces nuestro problema, el módulo de la velocidad de la Tierra sería 2pi por el radio. Claro que el radio es la distancia del Sol a la Tierra, radio de esa órbita circular, pongo 1,5 por 10 a la 11. ¿Y cuál es el periodo del movimiento de la Tierra alrededor del Sol? Pues un año. Si voy a dar mi solución en metros por segundo, en unidades del sistema internacional, pues en un año, yo sé que son 365, si quiero ser más exacto, serían 365,25, es decir, un cuarto de día, porque ya sabemos que cada 4 años hay que aumentar un día, pero bueno, esto estaría de sobra. Pasamos a segundos, un par de factores de conversión. El resultado es 2,98 por 10 a la 4 metros por segundo. Bien, ya sabemos la velocidad. Lo siguiente que me pregunta es la masa del Sol. Bien, pues la ley de la gravitación universal, pues así, nos indica, de la ley de la gravitación universal voy a hacer un comentario en el problema número 2, ¿vale? Un comentario de teoría, como el que he hecho antes de componentes intrínsecas de la aceleración y fuerza centrípeta.
La ley de la gravitación universal nos indica que la fuerza que actúa sobre la Tierra, la fuerza que sufre la Tierra, producida por el Sol, es la que a mí es que me interesa, dada por menos G, la constante de la gravitación universal, producto de las masas, pongo en mayúscula la masa del Sol, en minúscula la masa de la Tierra, R cuadrado, sigue siendo la distancia que la separa, y un vector unitario. Solo comentaré el vector unitario y qué significa todo esto en el siguiente vídeo, ¿vale? Y asimismo, ¿qué puedo utilizar? Que como es un movimiento circular uniforme, la fuerza causante del movimiento circular tiene que ser igual a la expresión de la fuerza centrípeta, que siempre tiene un cuerpo que se mueve en una órbita circular. Asimismo, por ser un movimiento circular uniforme, se tiene que cumplir que la fuerza, esta es la fuerza gravitatoria es la que produce ese movimiento circular y entonces tendrá que poder expresarse como la expresión general de un movimiento circular, que es la fuerza centrípeta. En módulos tendremos la expresión que voy a llamar 1. El módulo de la fuerza gravitatoria, me olvido entonces del vector unitario, que me indica la dirección y sentido, me interesa el módulo del vector, y la fuerza centrípeta, que era la masa del cuerpo que se está moviendo, que en este caso es la Tierra, la velocidad de la Tierra al cuadrado, esta que hemos hallado aquí, velocidad de la Tierra, la centrípeta, el cuerpo que se está moviendo, y el radio, ¿vale? Entonces de aquí, ¿qué vamos a obtener? Vamos a borrar por aquí arriba. Vamos a borrar. ¿Qué vamos a obtener? Un poco de paciencia. Vale. Pues nada. Pues de ahí ya podemos obtener, podemos despejar la masa del Sol. La masa de la Tierra se va a simplificar. Esto es igual a velocidad al cuadrado, que esta es la velocidad de la Tierra. Luego la masa del Sol. Os aconsejo que antes de sustituir por números, simplifiquéis lo máximo posible. Velocidad al cuadrado, partida constante de la gravitación universal. Y aquí tengo, ya puedo sustituir, ¿vale? Entonces yo veo que me queda 2,98 por 10 a la 4 metros por segundo al cuadrado por 1,5 por 10 a la 11 metros. Este paréntesis sobra. Partido de la constante de la gravitación universal, 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado por kilos a la menos 2. El resultado es 2 por 10 a la 30 kilogramos. Os aconsejo que para operar con números grandes, como estos, os aconsejo que pongáis las unidades, porque así veis cómo se van a simplificar, se va a simplificar lo que se tenga que simplificar. ¿Vale? Y con los números que agrupéis lo que no son potencias de 10 por un lado y las potencias de 10 por otro. Es decir, en este caso, por ejemplo, yo lo que haría sería 2,98 al cuadrado por 10 a la 8 por 1,5 por 10 a la 11, ¿no? Lo voy a hacer en este ejemplo y luego ya, y las unidades pues ya en kilos, simplemente aquí, pues yo lo que agruparía sería todos aquellos números que no son potencias de 10 y para operar cómodamente con las potencias de 10 por otro lado. ¿Vale? Aquí veo que esto me va a dar 10 a la 19 por 10 a la dividido entre 10 a la menos 11, pues me da 10 a la 30. ¿Vale? Para no estar con la calculadora ahí, agrúpate las potencias de 10.
Vale, pues este sería el primer apartado. Vamos con el apartado B, que me dice, oye, ¿qué pasaría si el radio orbital disminuyese un 20%? Si disminuye un 20% es que es el 80% de lo que era. Cuidado ahí, ¿eh? Disminuye un 20%. Pierdes el 20% de tu dinero. Claro, eso no quiere decir que tengas el 20% de lo que tenías, sino que disminuye en un 20%. Pues el radio, ahora de la órbita, sería 1,2 por 10 a la 11 metros. ¿Cuál sería el periodo de revolución y la velocidad en la órbita? Es decir, el radio disminuye, pero la masa de la Tierra permanece. Entonces, ya habíamos visto que la velocidad es 2pi por el radio partido del periodo, y con la expresión 1 que vimos antes, tenemos también que el módulo de la velocidad depende de la masa del Sol partido de este nuevo radio, ¿vale? R'. Y sabemos G, sabemos la masa del Sol, sabemos R'. Aquí tenemos el periodo. Estas dos expresiones me piden cuánto vale el periodo y cuánto vale la velocidad. La velocidad la puedo sacar de aquí y luego me iría aquí. Dependiendo de la velocidad, puedo hallar el periodo. De aquí saco que la velocidad sería 3,32 por 10 a la 4 metros por segundo. Y llevando este resultado aquí, y utilizando la expresión de arriba, pues tengo que el periodo es 2pi r' partido del módulo de la velocidad. Y me quedaría, operando un poco, 2pi 1,2, 3,32 por 10 a la 7 segundos. Si lo queréis expresar en días, pues nada, el periodo son 2pi por 1,2 por 10 a la 7 partido de 3,32 segundos. Si lo quieres expresar en días, pues un par de factores de conversión, lo paso a horas y las horas a días, 262,8. Disminuiría bastante el periodo. Y ya hemos resuelto el problema.